Muy bien. Entonces, en el artículo 20 nosotros estábamos viendo a qué es lo que me obliga a mí el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, veíamos que me obliga entonces a cumplir lo que está establecido en él, a la observancia de todos los derechos y obligaciones determinados en el Código de los Convenios Internacionales, a las consecuencias que se deriven del propio contrato, y pongan atención a esto, según la buena fe, la equidad, el uso y las costumbres locales o la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que del contrato de trabajo se pueden derivar derechos, por ejemplo, por costumbre o por uso. El uso y la costumbre son muy parecidos, ¿verdad? Porque son prácticas reiteradas que se llevan a cabo en ciertos lugares, pero lo importante en el derecho de trabajo es que esas prácticas reiteradas se convierten en ley. Les voy a poner un ejemplo. Yo creo que les hablaba la semana pasada. Yo despido a una persona, no, perdón, una persona renuncia y yo no tengo la obligación de pagar la indemnización, pero yo se la pago. Luego otra persona renuncia y yo le pago la indemnización. Otra persona renuncia y yo le pago la indemnización. Miren, ahí se está realizando una práctica reiterada. La diferencia entre el uso y la costumbre es de que en la costumbre yo creo que es mi obligación, aunque no lo sea, pero yo creo que es mi obligación y por eso lo hago. Y en el uso, yo sé que no es mi obligación hacerlo, pero aún así decido hacerlo. Pero en cualquiera de los dos casos se crea una práctica reiterada. Entonces, si yo ya le pagué indemnización a todos los trabajadores que renunciaron antes, y ahora viene un sexto trabajador y renuncia, pero como a mí este me cae mal, yo le digo, mire, usted no le voy a pagar indemnización. Yo en mi empresa yo creé una costumbre, ¿verdad? Entonces, esa costumbre crea obligación dentro de la norma jurídica. Si yo a otras personas que yo tenía contratados les pagué indemnización, entonces por costumbre ahora se lo tengo que pagar también a este, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el derecho laboral porque si yo le empiezo a dar ciertos derechos a los trabajadores, eso se vuelve una obligación por costumbre, ¿verdad? Y eso, a eso es a lo que se refiere este literal B, ¿verdad? A las consecuencias del propio contrato que se deriven según la buena fe, la equidad es la igualdad. Los mismos derechos que tiene aquel los tengo yo. Entonces, si a aquel le pagaron su indemnización cuando renunció, a mí también tienen que pagar. Así de sencillo. Entonces, que se deriven del contrato según la buena fe, la equidad, la costumbre y el uso local. O la ley, agrega todavía. Vimos que las condiciones de trabajo no se pueden alterar. Las condiciones de trabajo no se pueden alterar si no tenemos la autorización del trabajador o un acuerdo del Ministerio de Trabajo. Esto en perjuicio del trabajador, ¿verdad, jóvenes? Obviamente, si es en beneficio del trabajador, sí se pueden alterar las condiciones de trabajo. Por ejemplo, yo le digo, mire, Rosa, usted ahora en vez de trabajar 8 horas al día, va a trabajar solo 6 horas al día. Va a trabajar 2 horas menos. Entonces va a entrar 1 hora más tarde, se va a ir 1 hora más temprano. Lo va a seguir pagando lo mismo. Ahí no hay ningún problema, porque yo le estoy mejorando las condiciones de trabajo. El problema sería si yo le dijera, mire, usted ahora ya no va a trabajar eh, 8 horas, sino que va a trabajar 10. Pues tal vez va a trabajar las mismas 8 horas, pero va a ganar 1,000 quetzales menos. Entonces ahí yo sí le estoy disminuyendo los derechos al trabajador. Eso lo tenemos en el primer párrafo que sigue después de la literal B del artículo 20. Establece las alteraciones, no, las condiciones de trabajo que rijan un contrato o relación laboral
no pueden alterarse fundamental o permanentemente, salvo que haya acuerdo expreso entre las partes o que así lo autorice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. Fíjense, pues, aquí hay dos factores, bueno, hay de hecho tres factores que se tienen que dar. Los primeros dos son personales. Uno, hay acuerdo entre las partes. El patrono le dice a los trabajadores, miren muchachos, fíjense que yo tengo un problema económico con la empresa, no sé si me voy a poder recuperar, pedí un crédito para poder recuperarme y ahorita estamos en eso, pero durante 3 meses yo no les voy a poder pagar todo su salario, les voy a pagar únicamente el 75% de salario. Y esto lo hago, muchachos, para tratar de mantenerle su trabajo, porque realmente yo ya estoy para quebrar. Entonces, aquí miren, pues él les expone a los trabajadores cuál es la situación económica de la empresa. Y los trabajadores pueden hacer dos cosas, aceptan o no aceptan, porque tiene que haber acuerdo entre ellos. Si los trabajadores aceptan, entonces temporalmente, se les pueden reducir a ellos las condiciones de trabajo, ¿verdad? Para que ellos puedan ayudar a recuperar a la empresa y también conservar su trabajo. Si los trabajadores dicen que no, entonces el patrono todavía tiene la opción de pedir la autorización al Ministerio de Trabajo, y si el Ministerio de Trabajo lo autoriza, entonces él puede variar también las condiciones de trabajo de forma temporal. ¿Estamos bien? Entonces, y esto solo cuando lo amerite la situación económica de la empresa, ¿verdad? Esto no sería en sí una violación al principio de irrenunciabilidad de derechos mínimos, porque pues básicamente aquí lo que establece la ley es de que solamente en cuanto a lo que superen los derechos mínimos se pueden disminuir. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona gana el salario mínimo, yo no le puedo pagar menos del salario mínimo, aunque la situación de la empresa lo amerite. Pero, por ejemplo, si una persona gana 3,000 quetzales más que el salario mínimo, entonces yo ahí sí le puedo reducir el salario, con acuerdo de él, obviamente, pero siempre respetando los límites del salario mínimo. Miren, eso está en el siguiente párrafo. Dicha prohibición debe entenderse únicamente en cuanto a las relaciones de trabajo que en todo o en parte tengan condiciones superiores al mínimo de protección a los trabajadores. Entonces, miren, pueden alterar las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo que rijan un contrato o relación no pueden alterarse fundamental o permanentemente, salvo cuando hay acuerdo expreso de las partes o cuando lo autorice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y cuando así lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. Y solo aquellos que superen los derechos mínimos. Ahora, a continuación, permítanme, jóvenes, porque aquí. Bien, las condiciones de trabajo. Nosotros hemos venido hablando de que las condiciones de trabajo no se pueden alterar, que las condiciones de trabajo no pueden alterarse sustancialmente en perjuicio del trabajador, en beneficio del trabajador, sí se puede. Pero, ¿cuáles son esas condiciones de trabajo? Fíjense, pues las condiciones de trabajo de forma general son 5. Tenemos la materia u objeto, la forma o modo, el tiempo de su realización, el lugar de ejecución y las retribuciones a las que está obligado el patrono.
5 condiciones de forma general, ¿verdad? Ya vamos a ver que después estas devienen en un montón de derechos que los vamos a ir estudiando cada uno, pero de forma general el contrato tiene 5 condiciones de trabajo. 1, materia u objeto. Esto se refiere a qué es lo que yo voy a hacer. Mire, este es un taller de mecánica. Usted se va a encargar de hacerle servicio a los carros, de sacarle el aceite, limpiarlo, cambiarlo por aceite nuevo, cambiarle sus filtros, etcétera. ¿Verdad? Lo que comprende un servicio de vehículo. O mire, nosotros aquí nos dedicamos a limpiar oficinas. Entonces, a usted se le van a asignar unas oficinas, usted va a ir con un grupo y va a limpiar 3 oficinas al día. Miren, materia u objeto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Mira, aquí nos dedicamos a programar. Usted entonces se va a dedicar a programar aplicaciones para celular. Materia u objeto, el qué hacer, es lo que hace la empresa. ¿Qué me voy a dedicar yo dentro de la empresa? Mire, usted va a ser secretaria. Tiene que contestar el teléfono, tiene que tomar notas, tiene que tomar recados, tiene que llevar una agenda, tiene que llevar el archivo, etcétera. Entonces, esa es la materia. Miren lo que yo tengo que hacer. Ahora, la forma o modo es cómo lo voy a hacer. Porque una cosa es que a mí me digan, mira, usted va a ir a limpiar la oficina. Pero otra cosa es que me digan, mire, usted tiene que cumplir con estos estándares para limpiar la oficina. Y va a haber una persona que va a supervisar que usted los cumpla. Entonces, ahí ya me están indicando la forma en que tengo que hacer yo el trabajo. Yo voy a utilizar estos productos. Mire, tales productos no los voy a utilizar porque esos productos dejan mal olor o dejan manchas, etc. Entonces, me están indicando qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. ¿Vamos bien? Materia, objeto, forma o modo. Luego, tiempo de realización. El tiempo de su realización, esto tiene que ver con la jornada de trabajo, ¿verdad? Esto tiene que ver con la jornada de trabajo. Y realmente la ley aquí no fija una jornada de trabajo específicamente. O sea, digamos que la jornada tiene que ser de 8 horas. Lo que la ley establece es que la jornada no puede ser de más de 8 horas, ¿verdad? De más de 8 horas al día y más de 44 horas a la semana, o 40 establece la Constitución. Entonces, nos fija límites, pero digamos, si yo la jornada de trabajo la quiero hacer de 4 horas, la puedo hacer de 4 horas. Aquí se trabaja media jornada. En media jornada se saca el trabajo y ya. O mire, aquí se trabajan 6 horas, o aquí se trabajan 7 horas. Lo que no puedo es poner jornadas de 8 o 10 horas. Hay ciertas excepciones en que sí se puede, que ahí las vamos a ver más adelante. Pero en teoría yo debería trabajar máximo 8 horas al día. Y si trabajo más de 8 horas al día, me deberían de pagar horas extra, ¿verdad? Como les digo, ciertos, eh, hay ciertas excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, como los guardias de seguridad, los vigilantes, las personas que trabajan en el servicio doméstico. Entonces a ellos se les aplica la jornada de forma diferente, que ahí lo vamos a ir viendo los regímenes especiales más adelante. Pero de carácter general, digamos, la jornada de trabajo no puede ser de más de 8 horas a la semana y más de 44, 8 horas al día y 44 a la semana. Lugar de ejecución. El lugar de ejecución se refiere a dónde voy a realizar yo el trabajo. Mire, usted el trabajo lo va a realizar en la sede de la empresa que está ubicada en tal dirección. ¿O se acuerdan del que limpiaba oficinas? Mire, usted su trabajo lo va a ejecutar en diferentes lugares. Se va a tener que estar moviendo de diferentes oficinas en un vehículo de la empresa. Y usted ahí va a limpiar las oficinas que le vayamos indicando. Entonces, el lugar de ejecución, en dónde voy a realizar yo el trabajo, ¿verdad? Y por último, otra cosa, esto del lugar de ejecución de trabajo eh, se refiere digamos, al lugar donde está ubicado, digamos, a la dirección del lugar donde está ubicada la sede del trabajo,
pero también puede referirse al lugar específico donde yo voy a realizar mi trabajo, ¿verdad? Usted va a estar en el taller, ¿no? Usted va a estar en la oficina, usted va a estar en la bodega, por ejemplo, ¿verdad? Específicamente un lugar dentro de la empresa. Y luego tenemos las retribuciones a las que esté obligado el patrono. El patrono por el contrato de trabajo se obliga a pagarle retribuciones al trabajador. Por excelencia, la retribución, pues el salario, pero no solo el salario. ¿Verdad? Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, tenemos por obligación de la ley, aparte del salario, tenemos que pagar una bonificación incentivo de 250 quetzales, tenemos que pagar aguinaldo, tenemos que pagar bono 14, ¿verdad? Entonces, y aparte, si nosotros deseamos darle bonificaciones extras al trabajador, lo podemos hacer. Ya, digamos, hay empresas que acostumbran, por ejemplo, al trabajador del mes, le pagan un mes extra de salario, ¿verdad? Yo he tenido mi cliente que él se ganó varias veces en McDonald's, pero no en McDonald's en los restaurantes, sino que en la planta donde hacen todo lo que venden en los restaurantes. Él se ganó varias veces el empleado del mes, él era el electricista ahí. Y me contaba que les daban un par de días de descanso, les daban un mes de sueldo, ¿verdad? Que ese era el premio. Y creo que le habían dado un lugar, creo que se podía unos días de hotel en Pana para irse a pasar con su familia. Y la plaquita respectiva donde es empleado del mes. Pues este premio que le dio el patrón al trabajador pues forma parte también de las retribuciones. Hay algunas empresas que dan bonos, digamos, yo me acuerdo que una mi tía trabaja en un call center y le dan un bono por llegar temprano, llegar a tiempo, ¿ah? Yo le decía, ¿en serio le dan un bono por llegar a tiempo? Pues eso es su obligación. Le decía, yo, sí, me decía, pero me dan un bono por llegar a tiempo y por eso yo todos los días llego temprano, ¿va? Y ese bono yo no lo pierdo. Y entonces le digo, mira, y hay gente que pierde el bono. Sí, me dice. Hay un montón de patojos que llegan tarde y pierden el bono y no les importa. Me dice, pero yo no lo dejo. Entonces, un montón de beneficios, metas, ¿va? Si usted realiza tantas ventas, le vamos a pagar tanto extra. Entonces, todo eso son retribuciones que el patrono le va a pagar al trabajador. Y vamos a ver más adelante de que todas esas retribuciones son salarios, ¿verdad? Para la ley, todas esas retribuciones se consideran salarios, se consideran parte del salario. ¿Alguna duda con las condiciones de trabajo, jóvenes? Forma o modo, materia u objeto, tiempo de realización, lugar de ejecución y retribuciones a las que esté obligado el patrón. Bien. Esto ya lo habíamos visto, lo de alteración de los contratos de las condiciones del contrato de trabajo. Las condiciones del contrato de trabajo no se pueden alterar fundamental o permanentemente, salvo que haya convenio expreso entre las partes y lo autorice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuando así lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. Y solamente aquellos que superen los derechos mínimos. Ustedes cuando realicen un contrato, cuando realicen contratos de trabajo, ustedes tienen que fijarse por establecer bien en el contrato del trabajo cuáles son las funciones que la persona va a realizar. Porque si el contrato no expresa las actividades a realizar, entonces el trabajador solo va a estar obligado a realizar las actividades que sean compatibles con sus fuerzas, aptitudes, estado, condición física, ¿verdad? Y que sea del género a lo que se dedica a la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Determinado, yo contrato a una persona, yo le digo, mire, usted tiene que barrer, tiene que trapear, ya cuando lo contraté, vaya contratado, él llega a trabajar y le digo, mire, usted tiene que barrer, trapear, y tiene que subir a barrer para allá arriba.
Uno dice, pero yo no puedo subir gradas porque me duele mi rodilla, mi cadera y no puedo. Entonces, no lo puedo obligar porque solamente va a realizar las actividades que sean compatibles con sus fuerzas, aptitudes o estado de condición física. Entonces, previamente, yo le tengo que decir, mire, sus condiciones van a ser estas. Entonces, ya si él me dice, yo no las puedo hacer, no lo contrato. Y si él me dice, si las puede hacer, se las pongo en el contrato y firmamos el contrato, ¿verdad? Yo les insisto, lo mejor para el patrono, ustedes van a representar a los patronos o van a ser ustedes el patrono. Ustedes, lo mejor es firmar contrato. Porque al final eso protege al patrón. Porque ahí están establecidas todas las condiciones relativas a la prestación del mismo. Esto lo tenemos en el artículo 21. Si en el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición física, y que sea del mismo género de los que formen el objeto del negocio, actividad o industria a que se dedique el patrón. En todo contrato de trabajo deben entenderse incluidas por lo menos las garantías y derechos mínimos otorgados por a los trabajadores por la Constitución y las leyes de trabajo. Entonces, nosotros tenemos que en el contrato, aunque nosotros no lo pongamos, debe entenderse que está incluido todas las garantías y derechos mínimos otorgados a los trabajadores por la Constitución y las leyes de trabajo. Ahora bien, ¿cuáles son esos derechos que nos otorga la Constitución? Saquen por favor su Constitución política, jóvenes, y vámonos hasta el artículo 102 de la Constitución, por favor. Tienen su Constitución, ¿verdad? Afirmativo. Entonces, fíjense que la Constitución política de la República en la sección octava de los derechos sociales establece el derecho al trabajo. El artículo 1, establece el trabajo como una obligación social. Establece, artículo 101. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. Entonces, miren, es un derecho que tenemos todos los guatemaltecos como persona. El Estado de Guatemala nos debe garantizar el derecho al trabajo porque es su obligación social. Y no solo del Estado, sino que toda la sociedad guatemalteca, todos los guatemaltecos tenemos la obligación también de trabajar y de generar trabajo. No todos vamos a poder generar. Unos van a generar trabajo por medio de la creación de empresas y otros van a trabajar, ¿verdad? Y eso así es y así será siempre, ¿verdad? Entonces, es una obligación social. Miren, el derecho de trabajo es un derecho de las personas, pero también implica una obligación de toda la sociedad, incluido el Estado. Muy bien. Luego establece el artículo 102. Aquí este artículo 102, por favor, me van a ir ayudando porque si están
si se van dando cuenta ustedes, son un montón de derechos mínimos que establece la Constitución. Llega hasta el literal T. Entonces voy a empezar yo. 102. Derechos sociales mínimos de la legislación de trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación de trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. 1. Derecho a la libre elección del trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. El primer derecho que a mí me otorga la Constitución es que yo tengo el derecho a elegir libremente mi trabajo, ¿verdad? A veces aquí en Guatemala cuesta un poquito porque no hay mucho trabajo, ¿verdad? Pero tenemos la libertad de hacerlo. Si no estoy feliz en un trabajo, pues lo dejo y me busco. B. Remuneración equitativa. Todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley. Ahí, por ejemplo, yo tengo ver 121, segundo párrafo del Código de Trabajo y 63 literal C del Código de Trabajo. Se lo voy a colocar aquí en el chat para que se lo anoten a su Constitución. Ver 121 C y, no, perdón, 121, segundo párrafo y 63 C, ambos del Código de Trabajo. Entonces, miren, remuneración equitativa. Yo tengo derecho a que me paguen una remuneración equitativa al trabajo que hago. C, igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Quiere decir que si Génesis y yo hacemos el mismo trabajo, nos tienen que pagar igual. No podrían decir, es que Génesis, como es mujer, le vamos a pagar más. O al revés, ¿verdad? A Otto, como él es hombre, le vamos a pagar más. Entonces, si yo estoy realizando un trabajo en igualdad de condiciones que otra persona, sin importar sexo, raza, religión, posición social, no importa, ellos van a ganar lo mismo. ¿Estamos bien? Entonces, ese es el principio de igualdad salarial. D, por favor, Génesis, ayúdenme. D. C dijo, ¿verdad? No, D. D, perdón. Obligación de pagar al trabajador en moneda del curso legal. Sin embargo, el trabajador del campo puede recibir a su voluntad productos alimenticios hasta en un 30% de su trabajo, de su salario. En este caso, el empleador suministrará esos productos a un precio no mayor de su costo. Bien, este tiene su espíritu, les voy a contar, tiene su historia. Lo que sucede es de que antes, aquí en Guatemala, a los trabajadores del campo había una modalidad, fíjense. Venía la empresa y creaba como una especie de moneda, le estoy hablando de las fincas, ¿verdad? Y creaba una especie de moneda, pero que solo era canjeable en las tiendas de la cooperativa de la finca. Entonces venían a los trabajadores y les pagaban ese dinero, pero ellos querían ir a comprar al mercado, no podían ir a comprar al mercado, ¿verdad? Porque ese dinero no valía en el mercado. Entonces, ¿dónde podían ir a comprar? Solo en la tienda que le pertenecía al patrón. Y entonces, obviamente, al tener ese monopolio, los patronos abusaban, ¿verdad? Y lo que sucedía acá era que
Pues el trabajador primero solo podía gastar su dinero ahí, o sea, el dinero nunca salía del patrono, ¿ah? Como una especie de esclavitud, si quieren verlo así. Y dos, pues que les vendían los productos más caros, ¿no? Entonces ahora la ley establece que al trabajador se le tiene que pagar en moneda del curso legal, ¿verdad? No se le puede pagar en ningún tipo de moneda especial de la finca ni nada. Moneda de curso legal significa dinero. Le puedo pagar en cheque, le puedo pagar por medio de una transferencia electrónica, ¿verdad? Pero siempre y cuando sea en moneda de curso legal, en dinero. Ahora bien, yo sí le puedo pagar al trabajador una parte, cuando sean trabajadores del campo, yo sí le puedo dar una parte, ¿verdad? En bienes. Pero esos bienes establece la Constitución que, ¿dónde está? Aquí está. En este caso, el empleador suministrará estos productos a un precio no mayor de su costo. ¿Qué quiere decir? Que se los tiene que vender al costo, ¿verdad? No se los puede vender caros, digamos, al trabajador. F. Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley. El salario mínimo, lo normal es que se fije cada año, ¿verdad? Cada año se realiza el procedimiento para la fijación del salario mínimo. A veces lo aumentan o a veces lo dejan igual. Si no fijan un salario mínimo nuevo, digamos, automáticamente rige el del año anterior, ¿verdad? Entonces a eso se refiere lo de la fijación periódica del salario mínimo. Vamos a ver lo del salario mínimo más tarde. Jornada. ¿Se acuerdan que les hablé de la jornada de trabajo? Eso se refiere al tiempo en que voy a estar al servicio del patrono realizando el trabajo. G. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo ni de 44 horas a la semana. Equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias ni de 36 a la semana. Y la jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto, esta es la que se realiza una parte en el día y otra parte en la noche, no puede exceder de 7 horas diarias ni de 42 a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerado como tal. La ley determinará las situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. Que era lo que les decía, ¿verdad? Que hay algunos trabajadores que por la forma, por el tipo de trabajo que realizan, no están sujetos a estas limitaciones de la jornada, ¿verdad? Por ejemplo, los vigilantes, los guardias de seguridad, les decía. Quienes por disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores, laboren menos de 44 horas semanales en jornada diurna y 36 en jornada nocturna o 42 en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal. O sea que si yo por acuerdo con el patrono o por costumbre de la empresa yo trabajo menos de las 44 horas a la semana, igual tengo derecho a percibir el salario completo. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o disposición del empleador. H, por favor, Zulmi. Derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo o por cada 6 días consecutivos de labores. Los días de asueto reconocidos por la ley también serán remunerados. Sí, solo eso. Entonces, miren, el trabajador tiene derecho por lo menos a un día de descanso a la semana. Lo se acostumbra a que sea el domingo,
¿verdad? Pero hay algunas empresas, digamos, donde las empresas de comida rápida, por ejemplo, ellos domingos no descansan porque domingo tienen mucha venta, entonces ellos su día de descanso es martes o miércoles, por ejemplo. Entonces ahí se está cumpliendo con la ley. La ley lo que establece es que tengan un día de descanso a la semana, no establece que tengan que ser el domingo. Y ese día de descanso es remunerado, ¿verdad? Y se le tiene que pagar también los días de asueto o de feriado, ¿verdad? Los días de asueto son los días que la ley señala como descanso, por ejemplo, el 1 de enero, los días de Semana Santa, ¿va? Jueves, ¿qué es? Jueves y viernes nada más, ¿verdad? Vamos a ver. Miércoles, jueves y viernes, santos, sábados si se trabaja, de ahí el día del ejército, el día de la revolución, el día de la hispanidad, el 20 de octubre, el 15 de septiembre, el 1 de noviembre, ¿verdad? Que son los días de asueto. Ahora, los feriados es el día de la feria de la localidad, ¿verdad? Las ferias se rigen por el santoral católico, ¿verdad? Entonces, el día de la celebración del santo de la localidad, ese día es feriado, ese día no se trabaja. Entonces, a eso se refiere el feriado, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el asueto y el feriado, ¿verdad? ¿Qué más? Literal, íbamos por el literal H, ¿verdad? Días de descanso semanal. Y, por favor, Julio, vacaciones. Derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de 10 días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando ya adquirido cesaré la relación del trabajo. Bien, ahí lo que establece es de que cuando el trabajador ya tiene un año de estar prestando sus servicios para el patrono, entonces tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones. Hábiles quiere decir que no se cuentan los fines de semana, ni los feriados, ni los días festivos. Es días hábiles de trabajo. Entonces el trabajador tiene derecho a 15 días hábiles de descanso por cada año que haya trabajado, ¿verdad? Las vacaciones. Y si son trabajadores del campo, entonces son 10 días hábiles. Las vacaciones deben ser efectivas. ¿Qué quiere decir? Que las vacaciones se tienen que gozar, ¿verdad? De hecho, vamos a ver en el código de trabajo más adelante que el patrono tiene la obligación de sacar al trabajador de vacaciones. O sea, no es que el trabajador le diga, mira, patrón, yo me quiero ir de vacaciones, ¿verdad? Sino que el patrono debe tener un control. Bueno, este trabajador entró a trabajar en marzo del año pasado, ya tiene un año. Entonces voy a programarle las vacaciones. Entonces ya le programa sus vacaciones y le dice, mira vos, en tal fecha salís de vacaciones. ¡Pum! Te va de vacaciones. El trabajador no debería pedirlas, es el patrón el que está obligado a sacarlo, a mandarlo de vacaciones, porque las vacaciones tienen su motivo de ser también, ¿verdad? El motivo de ser de las vacaciones es que los trabajadores puedan descansar después de un año de trabajo y recuperar energía. J, aguinaldo. La obligación del empleador a otorgar cada año un aguinaldo no menor del 100% del salario mensual o el que ya estuviera establecido si fuera mayor. A los trabajadores que hubieran laborado durante un año ininterrumpido y la anterior a la fecha del otorgamiento. ¿Qué quiere decir? De que yo adquiero derecho a que me paguen el aguinaldo cuando yo ya cumplí un año de trabajo. Pero ¿qué pasa si yo empecé a trabajar, digamos, en junio y el aguinaldo se paga en diciembre? Todavía no he ajustado el año. Entonces, ¿que no me pagan aguinaldo? Sí, solo que me lo pagan proporcional a lo que yo trabajé. O sea, no me van a pagar el salario completo, sino que como yo trabajé solo 6 meses, entonces 6 meses es lo que me van a pagar, medio aguinaldo, digamos. A los trabajadores que tuvieran menos del año de servicios, tal aguinaldo les hará cubierto proporcionalmente al tiempo laboral.
K. Erika, por favor. Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe prestar sus servicios. No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le debe exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo, que ponga en peligro su gravidez. La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el 100% de su salario durante los 30 días que preceda al parto y los 45 días siguientes en la época de lactancia. Tendrá derecho a 2 periodos de descanso extraordinarios dentro de la jornada. Los descansos pre- y postnatal serán ampliados según sus condiciones físicas por prescripción médica. Bien, entonces miren, establece primero, ¿verdad? Que le va a dar una protección a las mujeres trabajadoras y regulación de las condiciones en que debe prestar sus servicios. Y luego establece primero que no se debe hacer diferencia entre solteras y casadas, ¿verdad? Tienen los mismos derechos o el mismo derecho a ser contratada una mujer soltera que una mujer casada. Segundo, se protege la maternidad de la mujer. Entonces, la mujer tiene derecho primero a que cuando esté embarazada no se le exija ningún trabajo que pueda implicar un esfuerzo físico que pueda poner en peligro su embarazo. Segundo, va a tener derecho a un descanso forzoso, que establece la ley, ¿verdad? Forzoso de 30 días antes del parto y 45 días después del parto, que eso es lo que se le conoce como el descanso pre- y postnatal, ¿verdad? El prenatal y el postnatal. Y en la época de lactancia va a tener derecho a 2 periodos de descanso para darle de lactar al menor. Estos, vamos a ver en el Código de Trabajo, son media hora. La madre puede escoger, ¿verdad? Son 2 medias horas. Una media hora antes y una media hora al salir. O sea, entrar media hora después del trabajo y salir media hora antes. Pero la mujer puede decidir juntar las 2 medias horas y que sea una hora completa antes de entrar al trabajo o una hora completa antes de salir del trabajo. O sea, llegar una hora tarde o salir una hora temprano, como lo prefieran. ¿Estamos bien? Menores de edad. Por favor, Constantino. Es el L. Claro que sí, licenciado. Los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Los trabajadores mayores de 60 años serán objeto de trato adecuado a su edad. Pues miren, en esta sección establece 2 cosas. Primero, los más pequeños, los menores de edad. Los menores de edad que sean menores de 14 años no pueden trabajar, no pueden realizar ningún trabajo. En teoría, jóvenes aquí en Guatemala, olvídense, ¿verdad? Hay un montón de casos de menores de edad trabajadores, ¿verdad? Por la necesidad, pero no debería de ser así. El ideal de la Constitución es que no debe de ser así. Los menores de edad, menores de 14 años no pueden trabajar. Los mayores de 14 años sí pueden trabajar. Con ciertas condiciones especiales. Y los mayores de 16 años pueden trabajar también, ya con un poquito de más libertad, pero también con algunas cuestiones especiales que se les aplican, ¿verdad? Entonces, estos son casos de capacidad relativa, pero un menor de edad que sea menor de 14 años, bajo ninguna circunstancia debería de trabajar. M. Protección y fomento al trabajo de los... Ah, bueno, se me estaba pasando por alto.
Y en el segundo parrafito establece a las personas de la tercera edad, los mayores de 60 años. Ellos pueden trabajar, claro que pueden trabajar, pero tenemos que tener consideración, ¿verdad? A darles un trabajo adecuado para afuera. O sea, no les vamos a poner un trabajo extremadamente físico, ¿verdad? Que ellos ya no lo van a poder realizar. Licenciado, ¿Sí? y yo pensaba ahorita, por ejemplo, en estos niños, lo que les llaman los picapiedra, allá por Huehuetenango, por ejemplo, que ahí están haciendo pedacitos las piedrotas, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de pasar por ahí algunas veces y miraba que ellos tienen hule en sus dedos para que no se golpeen cuando el mazo les pueda pegar. Y este es un trabajo así, donde se pone en riesgo mucho del niño, ¿verdad? De su salud íntegra. Entonces, Sí. y obviamente ganando una nada, ¿verdad? Porque lamentablemente no es que ni siquiera que les paguen bien. Sí, de hecho, usted hasta la posición en que se pone el niño para partir la piedra es una posición que le puede afectar a su columna en el futuro. Entonces, pero sí, es al final de cuentas por la pura necesidad. Por el área de REU también había muchos niños picapiedra hace algún tiempo, pero en el área de REU hubo un reportaje de Noticiete que se volvió muy famoso ya hace como unos 10, 15 años. Y a raíz de ese reportaje, como que las autoridades retiraron a los niños de ahí, ¿verdad? Eso ya no los dejaron seguir trabajando y todo, pero sí era algo que se daba, ¿verdad? Por esa área de REU. También no sabía yo que por el área de Huevo también pasaba esa situación. Sí, 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 es camino a San Pedro Soloma. Entonces sí está escondido porque, pues no es que uno vaya todos los días por allá, porque sí, San Pedro Soloma, estamos hablando de allá por donde fue el caite el diablo. De Huevo. Sí, cabal. Sí, yo fui alguna vez a Soloma hace años. Sí, está lejísimos. Ahora, lo bonito de Soloma, por cierto, es la cúpula dorada que tiene la iglesia, la catedral de allá. Es muy bonito. Y aparte de eso, bueno, y incluso llegar a trabajar a los 60 años ya es un milagro porque lamentablemente en nuestro país sí ya somos, ya a los 40 años ya somos objeto pues, de De que no nos tomen en discriminación. cuenta la discriminación. Entonces, en Guatemala el mayor pecado es envejecer realmente. Exacto. Fíjense que, digamos, yo en otros países, no es en Estados Unidos, uno mira mucho a personas de la tercera edad que está contratada en supermercados y cosas así, ¿verdad? Atendiendo a la gente, colocando cosas en los anaqueles, cosas así adecuadas para ellos, ¿verdad? Pero sí les dan trabajo, ¿verdad? Sí les dan trabajo, no como acá que a veces le tienden a despreciar a las personas mayores, ¿verdad? Porque por la edad, básicamente. Cabal. De hecho, el año pasado vino la tía de una amiga mía, muy allegada a mi persona, y nos contaba que ella trabajó durante más o menos año y medio en supermercados de impulsadora, ella impulsaba pasteles. Y es una señora que le gusta hornear, daba degustación del pastel y con eso se ganó unos centavos y con eso trajo regalos a toda la familia. Entonces me llamó la atención esa situación porque decía, puchica, dijo, es que bonito que tenga trabajo por ahí, que anda aquí, a uno y lo voltean a... Sí, sí, allá sí les dan. Y lo mismo pasa, digamos, con el caso que vamos a ver a continuación, que es el trabajo de las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Entonces, la Constitución también establece la protección y el fomento a los trabajadores, perdón, al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente está hablando con personas con cualquier discapacidad. Ahora, digamos, el término minusválido que establece la Constitución ya no es un término eh, políticamente correcto, digamos, ¿verdad? Ahora lo correcto es decir personas con discapacidad. Entonces, la Constitución establece o prevé, ¿verdad?, que las personas con cualquier tipo de discapacidad se debe fomentar también el trabajo para ellos. Y eso, pues, eh, de cierta forma, sí lo han hecho un poquito en las empresas. Sí, las empresas se han comprometido mucho con eso. De ahí en el ENI,
Tenemos la protección a los trabajadores guatemaltecos. ¿Se acuerdan que esto habíamos hablado en la Constitución antes? Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley. En paridad de circunstancias, ningún trabajador guatemalteco podrá ganar menor salario que un extranjero, estar sujeto a condiciones inferiores de trabajo, ni obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones. O sea, en las mismas condiciones. Supongamos que yo soy mecánico y viene un mecánico de Venezuela o de Estados Unidos o de México, nosotros tenemos que ganar las mismas condiciones, tenemos que estar en las mismas condiciones. Ahora, por ejemplo, si el que viene de Venezuela es un ingeniero y él va a ser el jefe de los mecánicos, obviamente él va a ganar más que yo, ¿verdad? Pero la ley se refiere a que en igualdad de condiciones, ningún guatemalteco puede ganar menos o tener condiciones menos favorables que las que tiene un extranjero. Ñ. Fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los contratos individuales y colectivos de trabajo. Empleadores y trabajadores procurarán el desarrollo económico de la empresa para beneficio común. O, esta es bonita, miren. Por favor, Mellington. O. Disculpe, no tengo a mano mi código porque ando laborando. Ok. Ando escuchando. Obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicios continuos, cuando despida injustamente o en forma indirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones. Entonces, la indemnización por tiempo de servicio. Si yo despido a un trabajador de forma injustificada, le tengo que pagar su indemnización. Si el trabajador renuncia, no estoy obligado a pagarle la indemnización. Indemnización post-mortem. Si se muere mi trabajador, yo tengo la obligación de pagarle a la familia una indemnización post-mortem. Miren, P, es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores de edad o incapacitados de un trabajador que fallezca, estando a su servicio, una prestación equivalente a un mes de salario por cada año laborado. Esta prestación se cubrirá por mensualidades vencidas y su monto no será menor del último salario recibido por el trabajador. Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de seguridad social, cesa esta obligación del empleador. En todo caso, que este régimen no cubra íntegramente la prestación, el empleador deberá pagar la diferencia. O sea que el empleador tiene que pagar esta prestación post-mortem, pero si el trabajador está cubierto por los beneficios del IX, entonces no la tiene que pagar. A menos de que el IX no cubra la totalidad, entonces eso sí lo va a hacer el Perdón, patrón. licenciado. ¿Sí? Consulta. Y sigue proyectando usted porque pues a mí no me aparece la presentación. Yo creo que le debe haber apachado algo. Pero Ok, ahorita, ok. digamos, lo que estamos viendo en la Constitución no lo estamos viendo en la presentación. Bueno, perfecto. Sí, eso lo estamos viendo solo en la Constitución. Listo. Mire, es bien curioso algo. Por ejemplo, el tema de cuando despiden a alguien que robó en una empresa. Bueno, despidieron justificadamente a alguien. Por el motivo que haya sido, por llegar tarde, responderle mal al jefe, qué sé yo. Lo despiden y encima de eso le dan su indemnización. Y en cambio la persona que pues se va de la empresa porque tal vez encontró una mejor oportunidad, renuncia y pues que le vaya bien. Entonces perdió todo su tiempo ahí, ¿verdad? Es bien, tal vez contradictorio se podría decir porque pues obviamente si no la gente renunciaría a cada rato, ¿verdad? Si llegarían a trabajar un par de años renunciarían con tal de que les dieran los beneficios. Pero sí me parece como que pues una forma de
evaluarnos o de no apreciar el talento que tiene la empresa en un momento determinado. Mire, hay muchas empresas pero eso ya implica una superación del derecho mínimo. Hay muchas empresas que pagan indemnización universal, ¿verdad? Cuando el trabajador renuncia, igual le pagan su indemnización. Pero ya eso, como le digo, ya implica una superación, ¿verdad? La ley lo obliga a pagarla únicamente cuando es un despido directo, injustificado o un despido indirecto, ¿verdad? Pero sí hay muchos patronos, digamos, que sí prestan este, esta indemnización universal, se llama, ¿verdad? Que cuando renuncian, igual la pagan. Bien, en el Q tenemos el derecho a sindicalización. Los trabajadores tienen derecho a sindicalizarse. Derecho de sindicalización libre al de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar con los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Aquí hay algo que se llama inamovilidad. Cuando los trabajadores que están formando un sindicato avisan a la Inspección de Trabajo de que están en formación del sindicato, a partir de ese momento ellos gozan de inamovilidad, no los pueden despedir, sin autorización judicial. ¿Verdad? Si ellos cometen una causa justa de despido, yo los quiero despedir, entonces voy a pedir una autorización judicial y ya con la autorización judicial, entonces ya los puedo despedir, ¿verdad? Licenciado, con respecto a los sindicatos, lamentablemente, en lugar de apoyar a la empresa para que haya una, pues ahí sí que hay una superación de ambas partes, y lamentablemente ellos buscan mucho su beneficio propio y esto entorpece realmente, en el caso de, por ejemplo, de Lix, en el caso de la Coca-Cola incluso. En algunos casos ellos mismos son los que dicen cómo se va a trabajar, cómo debe trabajar la empresa. Y está bien en un momento determinado, pero hacen que no avance, ¿ah? O sea, impiden que el avance de la empresa, y entonces eso pueda generarle a las empresas pérdidas. Por ejemplo, en Botafogo, ¿cómo se llama? La Coca-Cola ha cambiado durante el tiempo que ha estado en Guatemala, aproximadamente como de 6 dueños, algo así, porque no aguantan el ritmo de los muchachos del sindicato, ¿no? Sí, sí, y de hecho los últimos dueños que hubieron ya habían logrado controlar la situación con el sindicato y cuando se la vendieron a unos gringos, que el gringo vino, dijo, no queremos saber nada de asociación solidarista, aquí todo sindicato. Y toda la gente se volvió, entonces le volvieron a dar fuerza al sindicato. 4 meses después tenían ya cerrada la planta de Reu, ¿va? Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales Guatemala es, creo que son 3 o 4 países en los que se vende más Pepsi que Coca. Y Guatemala es uno de ellos, ¿va? Y uno de los motivos es ese, porque Pepsi ha logrado manejar mejor la situación de los sindicatos que Coca-Cola. Fíjese que cuando yo entré a trabajar en Pepsi en el 2003, cabalmente acaban de deshacerse del sindicato. Así, lo acaban de deshacer, ahí estaban enfrente del Palacio Nacional, haciendo su manifestación, ahí estaban instalados, tenían su carpa y me tocaba caminar cabalmente por esa calle. Tenía que dejar de Econosuper, el que está en la Quinta Avenida, que es sí, entre Quinta Avenida y Sexta Calle, para bajar a la Octava Avenida a ver otro supermercado. Y las veces que pasé me dijeron lo que querían, ¿verdad? Porque obviamente iban informado. ¡Hey, supervisor, hijo de tantas! ¡Sí! Todo lo que quería. Tanto que empecé a optar por irme por otra ruta, ya no pasar por ahí, ¿verdad? Al poco tiempo los quitaron, entonces ya fue otra cuestión, pero sí, sí fue una cuestión bien tremenda. Despidieron pero sí una N cantidad de gente, que eran cabalmente del sindicato. Sí, sí, o sea, Pepsi los ha manejado de mejor forma siempre.
Ellos han logrado manejar mejor la asociación solidarista y como pues la asociación solidarista al final lo que le da es muchos beneficios al trabajador, ¿va? Entonces el trabajador está contento y no quiere saber nada del sindicato. Y sí, lastimosamente en Guatemala, fíjense que hacemos, vamos a estudiar en su momento lo del sindicato. Es bien bonito realmente, pero aquí en Guatemala realmente se ha desnaturalizado mucho. Como usted dice, ya no se busca buscar el beneficio de los trabajadores y la empresa, sino que ya más bien viene a ser un beneficio personal. Pero, bueno, esa es una opinión meramente personal. De ahí establece, solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. O sea, los extranjeros no pueden formar parte de los sindicatos. Se exceptúa los casos de asistencia técnica o gubernamental o lo dispuesto en tratados internacionales o convenios internacionales autorizados por el organismo ejecutivo de trabajo. Hay algunos casos en que sí se permite que vengan extranjeros a asesorar a los sindicatos, pero digamos, por ejemplo, que por un convenio de la OIT van a venir gringos, por ejemplo, a dar capacitaciones a los sindicatos, eso sí puede. Pero digamos ya que formen parte o que asesoren permanentemente a los sindicatos, no lo pueden hacer extranjeros según la Constitución. R, el establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que en beneficio de los trabajadores otorguen prestaciones de todo orden, especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia. Yo me acuerdo que en la empresa donde trabajaba mi papá, en la Texaco, ellos tenían su plan de pensiones que le llamaban, que el trabajador, digamos, él decía, yo voy a aportar 1,000 quetzales de mi salario mensuales. Y entonces la empresa otorgaba 1,000 quetzales. Entonces lo mismo que otorgaba el trabajador, otorgaba la empresa, y ahí se iba juntando el fondo de pensiones. Después de 20 años, 15 años, pues el trabajador ya había juntado una cantidad de dinero considerable. La verdad que ese era un bonito plan. No todas las empresas lo hacen. Más jóvenes, esta era una empresa gringa, era una refinería, entonces. Fíjese, Daños. licenciado, Ajá. perdón, aparte de eso, se han perdido esos beneficios también por el mal uso que se le ha brindado, porque también hay que reconocer que hay gente que no aprovecha bien el recurso y hace de las suyas, y otros pues que se aprovechan de que alguien tenía dinero y se lo queda, ¿no? Entonces es bien complicado al final del día entender el por qué en algunos casos se quitó el beneficio. Pero, Exacto. Sí, muchos se aprovechaban, ¿verdad? Pero ahí sí que es cuestión de la moralidad de cada quien, pero sí se han perdido muchas condiciones favorables que antes había. Bien, indemnización de daños y perjuicios. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador los daños y perjuicios. 1 mes de salario, si el juicio se hubiera ventilado en una instancia, 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia y en el proceso y si el proceso durar en su trámite más de 2 meses, deberá pagar 50% del salario del trabajador por cada mes y quien se excediera el trámite de este plazo hasta un máximo, en este caso, de 6 meses. Este derecho, jóvenes, lo supera el Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo establece que daños y perjuicios en el 78 literal B, anótenle por ahí, el Código de Trabajo establece que en concepto de daños y perjuicios van a ser hasta 12 meses de salario, ¿verdad? Hasta 12 meses de salario. Un mes de salario por cada mes que dure el juicio, hasta un máximo de 2. Entonces ya se dieron cuenta, si el trabajador ganaba 10,000 quetzales, solo en concepto de daños y perjuicios, le voy a tener que pagar 120,000 quetzales. Mineral, ¿va? perdone, ¿qué artículo nos decía? 78. O sea, el que estoy leyendo, el literal S. Y en el literal S, anotarle ver 78, literal
P. Ahora el I. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que se concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. Aquí hace referencia a los convenios de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Ahí se celebraron una serie de convenios, ¿verdad? Son un montón. Hay convenios sobre el salario, hay convenios sobre las jornadas, hay convenios sobre la no esclavitud en el trabajo, un montón de convenios que ustedes pueden ir leyendo. Eso los encuentran en internet, por cierto. Bien, entonces básicamente estos son los... al final agrega un parrafito que establece en tales casos lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. Entonces, la idea es que estos son los derechos mínimos que le otorga la Constitución a los trabajadores. Vamos a ver de que estos derechos mínimos, acá la Constitución los coloca, ¿verdad? Así de forma muy resumida, pero el Código de Trabajo los desarrolla, ¿verdad? Digamos, ya cuando establece las jornadas, ya en el Código de Trabajo vamos a ver todas las reglas que aplican a la jornada, ¿verdad? El salario, todas las reglas que aplican al salario, las formas en que se puede pagar el salario, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo más adelante cada uno de estos derechos. Estos son, como les digo, en resumen, los que otorga el Código de Trabajo. Como mínimo, estos pueden superarse. Por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, ahí no estaba, por ejemplo, el bono 14. Porque el bono 14, el bono 14, cuando se creó la Constitución, el bono no existía. ¿Verdad? La ley contemplaba únicamente el aguinaldo y la Constitución contempló el aguinaldo. Ustedes, la mayoría de ustedes, saludos, están muy jóvenes para recordarse, pero aquí hubo un gobierno que fue el segundo gobierno democrático de Guatemala, que era el gobierno del ingeniero Jorge Serrano Elías, y este señor dio un autogolpe de Estado, y por eso es famoso. Dio un autogolpe, pero no lo pudo consumar porque hubieron unas acciones constitucionales que se plantearon y lo sacaron del país, y él está exiliado en Panamá. Pero hasta él hizo algo bueno. Él fue el que dejó el bono 14. Entonces él acordó que todos los patronos tenían que pagar a los trabajadores un bono equivalente a un mes de salario extra, digamos, ¿verdad? En el mes de julio. Entonces de esa cuenta tenemos en diciembre el aguinaldo y en el mes de julio tenemos el bono 14. ¿Cómo no quedó Valdizón? Porque Valdizón quería poner un bono 15, miren. Pero no quedó, no pudo. Bien, entonces, luego tenemos una institución que se llama sustitución patronal. Ahora ya regresémonos al Código de Trabajo. Ya salimos de la Constitución. Regresémonos al Código de Trabajo, por favor, al artículo 22, que son los principios, no, perdón, al artículo 23, que es la sustitución patronal. La sustitución patronal se da cuando un patrono en una relación de trabajo es sustituido por otro patrono, ¿verdad? Por otra tercera persona, que ahora él va a ser el patrono, ¿verdad? Adquiere los derechos y obligaciones del patrono sin que esto afecte los contratos o relaciones de trabajo existentes
en perjuicio de los trabajadores. Entonces, fíjense, pues, ¿a qué se refiere esto? Yo tengo una empresa y la empresa tiene 10 trabajadores. Entonces, yo esta empresa se la voy a vender a Constantino. Entonces, miren, ¿quién es el patrono? Soy yo. Pero ahora yo, que soy el patrono, voy a ser sustituido por una tercera persona, que es Constantino. Y él ahora va a ser el patrono, ¿va? Porque los 10 trabajadores que yo tengo, la empresa se va a ir con todos esos 10 trabajadores. Y él le va a tener que seguir pagando a los trabajadores el salario que le pagaba yo. ¿Estamos bien? Ahora bien, aquí hay una cuestión. Quedan solidariamente obligados el patrono original durante 6 meses por todas las obligaciones relativas a cuando la empresa era de él. ¿Estamos bien? O sea que cuando yo vendo mi empresa, por las actividades que yo realicé antes que yo la vendiera, yo quedo solidariamente responsable con el nuevo patrón. Miren, eso lo tenemos en el artículo 23. La sustitución del patrono no afecta los contratos de trabajo existentes en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de las disposiciones legales nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de 6 meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono por las acciones originadas por los hechos u omisiones del nuevo patrono. No responde en ningún caso el patrono sustituido. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué es la sustitución patronal? Aquí lo tenemos en la pantalla, miren. La sustitución patronal es una institución del derecho de trabajo según la cual el patrono en una relación de trabajo es sustituido por una tercera persona, la cual adquiere todos los derechos y obligaciones del patrono, sin que esto afecte los contratos o relaciones de trabajo existentes o en perjuicio de los trabajadores. El patrono sustituido queda solidariamente con el patrono obligado, pero por las obligaciones derivadas de los contratos de cuando él era patrón, hasta por un término de 6 meses. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Si no hay ninguna duda, entonces vamos a terminar la clase el día de hoy.